Y fíjense que es una señora de la tercera edad que ha fallecido, sin embargo, dejó hipotecada su casa del Infonavit. Y resulta que digamos, en el testamento público simplificado que aparece en el crédito del Infonavit, es su nieto como el beneficiario. Y resulta que el nieto todavía no cumple los 18 años de edad, entonces está representado por su madre. Y resulta que no terminó de pagar el crédito, la persona falleció hace un par de años por el tema del COVID, y resulta ahora que se han enterado que ya les invadieron ese inmueble. Entonces, quieren presentar una denuncia de hechos por el tipo penal de despojo consumado permanentemente por los autores directos en forma de acción dolosa. Sin embargo, resulta que no tienen un título de propiedad a nombre de ellos que haga presuponer que ese inmueble le corresponde en este caso, al niño que es el beneficiario que aparece en el testamento público simplificado de la abuela. Entonces, ahí hay varios procedimientos, digo, independientemente de la penal que se dé la cuestión del despojo, primeramente hay que acreditar el mejor derecho en materia civil, y ese es el objetivo que en el proceso civil es donde debemos establecer una estrategia. Entonces, ahí le voy a pedir a la abogada Gabriela, a la abogada Verónica y a la abogada Laura que me digan qué hay que hacer, qué debemos realizar para acreditar ese mejor derecho. En este caso, solamente se cuenta con el tema de la escritura a nombre de la abuela, pero tiene un gravamen. Y ese gravamen es un crédito hipotecario, el cual no ha sido liquidado. ¿Cómo ven? ¿Sí se entiende el planteamiento del problema? Había posesión, ¿no? Sí, había posesión, pero ya después ya no hubo posesión. No sé dónde andaban. Tengo entendido que cuando existe una deuda, se muere se muere el deudor, se muere la deuda. Sí, y solo si estuviese un seguro. Recuerden ustedes que si hay un seguro en donde se llama seguro de vida que cubre el crédito, si muere el deudor, se activa el seguro, pero no se activa de manera automática. Tenemos que realizar el procedimiento para la activación del seguro. Esa es una primera línea digamos, que debemos agotar. Pero antes de ello tenemos que abrir el testamento público simplificado que está dentro de la misma escritura de hipoteca para poder activar el seguro. ¿Cómo ven? A ver, abogada Gabriela. Abogada Verónica. Buenas noches, doctor. Sí, pues Le escucho, me vino a la mente lo mismo que a Lau, porque sí, yo también tenía entendido que en cuanto se muere el deudor, pues ya la deuda queda saldada, pero pues no tenía conocimiento, pues que se tenía que hacer un procedimiento, como esta parte que usted comentaba, abrir el testamento. Ajá, exactamente. Pues para activar ese seguro. Se tiene que hacer el procedimiento. ¿Y cómo vamos a hacer el procedimiento? ¿Sí? Primeramente tenemos que informarle a la institución crediticia de que la persona ha fallecido. Y resulta que esa institución crediticia no solamente nos va a pedir el acta de defunción, sino también nos va a pedir el historial clínico previo. De lo contrario, aun cuando tengamos acta de defunción, el seguro no se activa. Entonces, todo parece muy bonito cuando compramos una casa a crédito hipotecario, porque dice, no, pues si te llega a pasar algo, tus beneficiarios ya se quedan sin la deuda. Sí, pero no es en automático, es lo que no nos explican. Y ahí es donde nosotros como abogados tenemos que darle solución al cliente de decirle, sí, te tengo que activar el seguro de vida que hay con relación a ese crédito hipotecario. Pero resulta que hay que ver las condiciones de ese seguro de vida
porque si tienen adeudos, solamente cubre el resto, pero no cubre los adeudos vencidos, por ejemplo. No sé si se entiende esa parte. Recuerden ustedes que cuando sacan un crédito hipotecario, hay un seguro de desempleo que cubre hasta 6 meses durante toda la vida del seguro. Y aparte está el seguro de vida que cubre todo el crédito siempre y cuando no existan mensualidades vencidas. Si las mensualidades están vencidas, estas no las cubre el seguro y las tiene que pagar, en este caso, el beneficiario que aparece en el testamento público simplificado. Entonces ahí tendríamos que abrir un juicio sucesorio para hacer valer ese testamento público simplificado y preparar toda la documentación relacionada como si fuera un ab intestat. ¿Cómo ven? Entonces ustedes ya saben el qué, que hay un seguro de activación, pero ahora vamos a ver el cómo, y eso es lo que estudia el derecho procesal. No sé si se entiende esa parte. Sí, Entonces, doctor. hay que seguir pagando el crédito hipotecario hasta que se termine el juicio y salga a favor o en contra. Sí se tiene que seguir pagando hasta la denuncia del juicio sucesorio para la, digamos, para la pausa, no necesariamente hasta que se acabe, pero sí, mientras tú no pidas la suspensión de pagos, se te va a seguir generando el pago y se va a considerar como mensualidad vencida. Sin embargo, ya cuando presentas el acta de defunción y presentas el historial clínico conforme a la norma oficial mexicana relacionada con el expediente clínico, y desde luego los documentos que acrediten la cuestión de la legitimación de los beneficiarios, con eso es suficiente para pedir la suspensión de pagos y que se active el seguro. Y el seguro regularmente, una vez realizado, tarda 30 días para pagar. Pero ojo, el seguro no queda permanente. Una vez que fallece la persona, se tiene 3 años para activar el seguro. Si no lo hacen dentro de esos 3 años, entonces el seguro nunca se activa y tiene que continuar pagándose hasta el final. Ahí ya se queda sin seguro. ¿Cómo ven? Pero no le quitan el derecho a la persona, o sea, finalmente puede seguir pagando la persona que es la beneficiaria. Sí, sí, puedes seguir pagando, pero pues si el seguro ya liquida todo, ¿para qué seguir pagando? Y lo mismo sucede cuando una persona cae en estado de interdicción o cae, digamos, en una incapacidad permanente, también se activa ese seguro. Pero igual no se activa de manera automática, hay que hacer el trámite. Por ejemplo, mi mamá tiene un crédito en Fobiste, Ajá, sacó una casa. Si ella llega, porque igual ahí viene esta parte de que cuando se termine bueno, en cuanto fallezca mi mamá, pues la deuda queda ahí, pues ya es la propiedad del beneficiario, ¿no? sí. Pero entonces inmediatamente se tiene que, en este caso que es de Fobiste, también se tiene que activar el seguro. ¿O ahí cómo funciona? Sí, pero para que se pueda activar el seguro, nosotros lo tenemos que promover. No se activa nada automático, Ok. ¿sí? Entonces, el tema del Fobiste da cierta garantía, pero digamos, tienen el derecho. Lo que necesitan hacer, y es lo que hace el derecho procesal, es el camino para acceder a ese derecho. Entonces, por ejemplo, ahorita este niño, porque todavía no es mayor de edad, tiene 12 años, 13, el niño tiene el derecho de su casa. Y ahorita que lo han invadido, pues tiene el derecho de pelear su casa. El problema es que ahora hay que hacer el procedimiento para hacer valer su derecho. Eso es lo que estudia el derecho procesal. No sé si se capta esa idea. Sí, 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 sí. ¿Sí? Entonces,
Todo mundo tenemos nuestros derechos. Ahora el proceso es cómo hacer valer nuestros derechos. Y eso es lo que en este caso, no, digo, esa es mi área de especialización. A mí no me interesa el qué, porque eso lo ve el civilista. A mí me interesa el cómo. Es decir, ya conozco el derecho, que en este caso es un derecho de propiedad. Ahora tengo que ver el cómo hacerle, qué trámite seguir, qué documentos necesito para hacer valer ese derecho. ¿Por qué? Porque no solamente es decir, ya tengo el derecho, sí, pero te van a sacar la lengua. No, hay que saber cómo ejercitar ese derecho y creo que ese es el objetivo principal que deben tener los abogados. Entonces, ahorita ya nos consultaron y ya les dimos la respuesta. El niño tiene el derecho a la propiedad y además el niño tiene, como dice la abogada Laura, tiene el derecho de que ya no tenga deuda vigente, deuda extinguida, por la razón de que la persona ya falleció y porque en todas las hipotecas hay un seguro de vida donde cubre el monto remanente que existía con relación a esa hipoteca. Ya nada más, la única obligación que tendría sería la cuestión de las mensualidades caídas en el momento del incumplimiento hasta el momento del fallecimiento de la persona. Pero también ese derecho se extingue por el simple paso del tiempo. Hay que preguntarle cuándo falleció la señora. Me dicen que falleció en el 2020 por el problema del COVID. Entonces todavía está en tiempo. ¿Por qué? Porque ya el próximo año ya no podría alegar nada. Pierde también ese derecho de que se extinga la deuda por el lado del seguro. ¿Por qué? Porque todos los seguros para ser cobrables son 3 años y en algunos requisitos cuando son cuestiones de carácter personal son 2 años para la ejecución del pago del seguro. Después de ese tiempo se pierde el derecho de alegar. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda? No, doctor. Gracias. Muy bien. Vamos a continuar. Fíjense que en este tema también podemos ver la cuestión de por qué perdieron la posesión. Si esa posesión es originaria o derivada. ¿Qué significa una posesión originaria? Y así lo van a encontrar en la jurisprudencia. La posesión originaria significa a título de dueño. Y la posesión derivada significa que es arrendado o es prestado. Entonces, vamos a ver esa cuestión. Déjenme aquí abrirle sus diapositivas.
No se las he mandado, ¿eh? Entonces, la vez pasada habíamos visto que ya una vez que presentamos la demanda, viene la autoerradicación, admitir, prevenir o desechar. Recuerden ustedes que a Diego nos los previnieron para que corrigiera la demanda. La corrigió, se ordena el emplazamiento. No la corrigió, se le desecha su demanda. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, en caso de que se admita la demanda, se ordena el emplazamiento, se elabora la cédula de notificación, se realiza la diligencia del emplazamiento y se acompaña copia de la demanda con sus anexos. El demandado recibe la demanda y comienza el plazo de la contestación. Dijimos que en el caso de la Ciudad de México son 15 días y en prácticamente todo el país son 9 días. Ahora, ¿y qué pasa si el demandado sí contesta la demanda? Dijimos que puede contestar en allanarse, que no quiere nada, que reconoce las prestaciones de la demanda y puede pasar directamente a sentencia. Pero si opone defensas y excepciones, puede promover reconvención. Recuerden ustedes que reconvención es contrademanda. O puede oponer defensas y excepciones de previo y especial pronunciamiento, en el cual puede suspender el proceso. Y si no contesta la demanda, entonces se declara la rebeldía y se entiende contestado en sentido afirmativo, excepto en materia familiar, donde se va a entender contestado en sentido negativo. ¿Listos? Después tenemos las excepciones. Hay dos tipos de excepciones, dilatorias y perentorias. Las dilatorias o procesales. Eso quiere decir que tenemos una cuestión de que estas excepciones procesales buscan, digamos, dilatar o destruir el proceso con el objetivo de llevar a cabo, digamos, el tema de que esa persona no tiene legitimación para actuar, de que esa persona le faltó un plazo o condición para cumplir, o, por ejemplo, esa improcedencia de la vía. Fíjense que tengo ahorita un departamento en Mazatlán y resulta que el contrato de arrendamiento se vence en el mes de febrero. Y ahorita resulta que la persona encargada dice, ya los voy a correr. Digo, no los puedes correr porque hay un contrato vigente. Ahora, si los llegases a correr, entonces los demandados, que son los arrendatarios, pueden oponer una excepción de falta de cumplimiento de plazo o condición. ¿Por qué? Porque el contrato, ¿cuándo se vence? En febrero. Y si yo los demando ahorita, me pueden oponer esa excepción de falta de cumplimiento de plazo o condición. ¿Y qué pasaría? Me cierran mi demanda, ahí termina. No sé si se entiende esa parte. Sí, Pero sí, ¿qué se creen? entiende bien. La parte actora no tiene ningún documento que pruebe que es la dueña, porque el departamento está a mi nombre. Entonces, ¿cómo tiene que probar? ¿Por qué? Porque si no lo prueba, entonces es falta de personalidad en el actor. ¿Cómo ella puede probar que puede ser la actora cuando yo soy el dueño? A ver, pensemos. Porque el crédito hipotecario estaría a nombre de la deudora y por lo tanto puede ser la dueña. Más bien hay que ver quién es el titular del documento que acredite la propiedad. Sí, puede ser una escritura de hipoteca, puede ser una escritura, digamos, de dueño, o puede ser también, digamos, alguna donación, alguna cesión de derechos, etcétera. Eso es importante que lo tengan. Pero además, la persona que está promoviendo debe acreditar que es un mandatario
o qué es un gestor de negocios. Entonces, así solito no puede promover. Es decir, yo no puedo promover a nombre de otra persona si esa otra persona no me legitima para hacerlo. Sí, por ejemplo, yo sí puedo promover demandas en juzgados federales a través de la plataforma del Poder Judicial de la Federación. Pero ¿qué creen? Que mientras no agregue una escritura pública donde me dé la legitimación el actor, me desechan mi demanda. Oye, pero soy el abogado. Sí, pero requieres un instrumento. O sí, pero requieres una firma expresa en el escrito inicial de demanda a nombre del actor para que puedan ustedes promover. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, ahora cuando ustedes tengan sus primeros clientes, es indispensable que el cliente también tenga su e-firma. Ustedes elaboran la demanda y después le dicen, así como los contadores que le presentan las declaraciones a los clientes, ustedes también van a decir, ¿sabes qué? Préstame tu firma electrónica. ¿Con qué propósito? Con el propósito de presentar tu demanda. Y en el escrito inicial de demanda, autorizarnos en nuestro usuario para que el juzgado nos habilite y ahora sí podamos actuar. Pero la primera diligencia siempre va a ser con firma del actor. Si no se hace así, la persona que promueve le faltaría personalidad en el actor. Y si la defensa, en este caso los demandados se dan cuenta que eso es casi siempre de cajón, porque es lo primero que revisamos en una demanda, que el demandante esté legitimado para demandar. Si no está legitimado para demandar, vamos a poner esa excepción de falta de personalidad en el actor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si ya presentó su demanda Diego y vuelve a presentar otra demanda? Entonces, Por la ya misma no estaría- situación, ¿eh? obvio, se la rechazan, ¿no? Si es por la misma situación, la rechazan. Pues digo, ahora con la computadora ya no lo pueden rechazar, lo mandan al mismo juzgado y el juzgado lo que va a hacer es darle vista a las partes y la demandada puede promover conexidad de la causa, porque se trata de las mismas partes o aunque haya una pequeña variación en las partes, se trata de los mismos hechos y del mismo inmueble. No sé si se entiende. Sí, doctor. Sí, entonces ahí a Diego lo van a prevenir y le van a decir, oye, ya presentaste una demanda en tal día y tal hora. Fíjense que antes era mucha mañosidad de los litigantes porque ellos presentaban 5 o 6 veces la misma demanda y caían en distintos juzgados. Y en el juzgado que más les convenía, y ya después llegaban y promovían el escrito y se desistían de los demás juzgados. Eso era bastante frecuente que lo hacían. Pero a partir de que se digitalizó todo, ya no se puede hacer. Inclusive, esa práctica se llama elusión de turnos. Eludir turno. Cuando el abogado tenía 6, 7 demandas, lo presentaba y caía en distintos juzgados. Y ya viendo, dependiendo en el juzgado que cayera, donde tenía amigos o conocidos, entonces en los demás juzgados agarraba y se desistía de la demanda y decía que ya no quería nada, pero se quedaba, digamos, en un juzgado ad hoc. ¿Cómo ven? ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, y resulta que ahí vamos a decir, no, espérate, hay una conexidad de la causa o una litispendencia. Aquí hay una sutil diferencia, porque en la conexidad de la causa puede haber variación de actor demandado, pero no de hechos. Y en la litispendencia es todo idéntico.
Resulta que, por ejemplo, ahorita Diego denunció a demandó a una persona el tema de la acción reivindicatoria, pero resulta que hay otras 2 personas y promueve otro juicio. Entonces ahí sería conexidad de la causa porque es el mismo actor, pero hay diferentes demandados, aunque son los mismos hechos y es el mismo inmueble. Pero si lo presenta idéntico, como antes era la ilusión del turno, entonces se va a dar la litispendencia. Resulta que ya prácticamente la litispendencia está cayendo en desuso. ¿Por qué? Porque ahora ya prácticamente todos los juzgados, o en este caso las oficialías de partes común, tienen una base de datos. Entonces, cuando registran una demanda en el ordenador, les va a votar que ya en tal juzgado hay una causa civil idéntica. ¿Cómo ven? Muy bien. Ahora, resulta que, ¿qué pasa si nosotros promovemos un juicio sucesorio en un juzgado civil? Nos van a decretar la improcedencia de la vía. ¿Por qué? Porque los juicios sucesorios se promueven en el juzgado familiar. O hay veces que es un procedimiento oral y lo hacemos como procedimiento ordinario. Y claro, ahí también hay un cambio. Por eso aquí es muy importante saber bajo qué vía vamos a demandar. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, entonces la parte contraria nos va a decir, hay una improcedencia de la vía. Por ejemplo, si ustedes tuviesen un cheque que debieron haber cobrado hace un año y promueven acción cambiaria directa, les van a decir, hay una improcedencia de la vía porque debió haber sido un juicio ordinario mercantil. Entonces, por eso ahí hay que saber exactamente qué hacer y depende del tipo de acción de lo que vayamos a promover. ¿Cómo ven? Ahora, las excepciones perentorias destruyen desde el principio nuestra acción. Es decir, por ejemplo, si ya hay una cosa juzgada, en ese momento el asunto se va a cerrar como totalmente concluido. Por eso ahí sí es muy importante ver el tema de que si hay que preguntarle al cliente si ya promovió el juicio en algún otro caso, en algún otro momento. ¿Por qué? Porque si ya lo promovió y ya lo perdió y nuevamente quiere volver a promover, entonces va a entrar la cuestión de la excepción de la cosa juzgada. Ahora, también no todo es permanente y vamos a tener procedimientos que van a prescribir. Lo que les había dicho, si son seguros
Algunos son de 2 años, algunos de 3 años. Y si lo promueven fuera de ese tiempo, entonces se entenderá por prescrito. Y en la cuestión de la caducidad de la instancia, principalmente se da por una cuestión de inactividad. Por eso, compañeros, aquí es muy importante ver el posible escenario al momento de demandar. Es decir, tener en la mente qué tipo de excepciones nos pueden oponer, que nos puedan dilatar o que nos puedan destruir nuestra acción. ¿Sale? No sé si tengan alguna pregunta en esta parte. Lo que habíamos dicho, el tema de la cosa juzgada, que hay por ministerio de ley y por resolución judicial. Cuando se trata de ministerio de ley es porque no admite ningún recurso o porque lo hemos consentido de manera expresa. Y las de resolución judicial, pues son aquellas que no fueron recurridas, que se declaró desierto el recurso o que la persona se desistió del recurso. Muy bien. Ahora, y es lo que estábamos analizando, la cuestión de la contestación de la demanda. Sí, entonces, ahí si se dan cuenta, la contestación de la demanda tiene que ir con base a cada uno de los rubros de la propia demanda. Es decir, con relación al nombre del actor, del demandado, el tipo de juicio, el número de expediente y el asunto, el nombre del juzgador, el nombre del demandado, el domicilio para ir a recibir notificaciones, los profesionistas autorizados. Claro, la contestación de la demanda instaurada en su contra, la contestación a las prestaciones, la contestación a los hechos, la contestación a las pruebas, la contestación a la hipótesis normativa que está dando y desde luego también a las medidas urgentes en el caso de que se den. Por ejemplo, si hay una cuestión de alimentos y estos están fijados, ustedes pueden promover un incidente de cancelación de alimentos o un incidente de suspensión o un incidente de disminución de los alimentos cuando en el auto admisorio, es decir, en el auto de erradicación, el juez haya fijado alimentos muy altos. Fíjense que hay algunos jueces que llegan y fijan alimentos del 50%. Entonces, estos de manera provisional hasta que haya sentencia. Entonces, desde la misma contestación de la demanda, el demandado puede presentar un incidente de reducción de alimentos y puede presentar las pruebas que justifiquen de que su capacidad de gasto está excedido y por tanto solamente puede dar alguna cantidad o algunas condiciones. Entonces, ahí es donde tenemos este rubro de la cuestión de que
se pueden contestar a las medidas urgentes, ya sea en la propia contestación de la demanda o inclusive a través de un incidente. Y claro, en ese momento se pueden oponer defensas y excepciones y podemos presentar nuestras pruebas. Y en su caso, hacer una contrademanda, que es la reconvención que aquí tenemos. Después de la reconvención, que es muy semejante a un escrito inicial de demanda, viene contestación a la reconvención. Le dan 6 días a la parte actora, que ahora ya es demandada reconvencionista. La mayoría de los códigos procesales marca 6 días. Entonces, aquí, en la contestación de la reconvención, pues vamos a contestar con relación a las prestaciones. Vamos a contestar, aquí le vamos a poner contestación de las prestaciones de la reconvención. Recuerden ustedes que reconvención es contrademanda. Contestación a los hechos de la reconvención. Contestación a las hipótesis de derecho de la reconvención. Digamos, la objeción o la contestación de las pruebas de la reconvención. Y desde luego viene la oposición de defensas y excepciones. Del demandado reconvencionista. Y claro, viene el ofrecimiento de pruebas de la reconvención. Y por último, los puntos petitorios finales. Entonces, ahí tenemos esa cuestión de la contestación a la reconvención, que regularmente todos los códigos procesales, salvo algunas excepciones, van a tener 6 días para la contestación de la reconvención. Entonces, Diego demanda, su contraria contesta la demanda y lo reconviene. Diego demanda acción reivindicatoria. La demandada contesta la demanda de la acción reivindicatoria y ahora demanda otorgamiento y firma de escritura. Ahora le corren traslado a Diego para que en 6 días conteste la reconvención del otorgamiento y firma de escritura. Ahora, ¿qué pasa si no contesta? ¿Se dan por cierto los hechos? ¿Correcto? Y ahí puede perder su juicio principal. Entonces, ¿contesta? Sí contesta.
No contesta. Y como dice la compañera Vero, se tiene por cierto los hechos. Y puede afectar su demanda principal. Ahora, si sí contesta y se allana, entonces aquí lo que va a pasar es de que va a dar efectos de desistimiento de la demanda principal. Y ahí también se entiende por cerrado el asunto. Pero puede contestar y puede oponer defensas y excepciones. Y lo que va a pasar como acto posterior es que se va a fijar audiencia previa y de conciliación. O en su caso, también para el ofrecimiento y preparación de prueba. ¿Cómo ven? ¿Sí se entiende? Entonces, contesta, sí contesta y se allana, entonces va a tener efectos de desistimiento de la demanda principal. Si opone defensas y excepciones, entonces ahora continuamos con la audiencia previa de conciliación. Artículo 272A del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Y en su caso, se abre el periodo de ofrecimiento y preparación de prueba. Si no contesta, entonces, como dice Vero, se entienden por cierto los hechos y puede afectar sus pretensiones de la demanda principal. ¿Y qué puede dar como consecuencia? Que se tiene por reconocida la prestación o la pretensión del demandado y no del actor por no haber contestado la reconvención. Entonces, si Diego demanda acción reivindicatoria y le contestan la acción reivindicatoria y le demandan otorgamiento y firma de escritura y no contesta el otorgamiento y firma de escritura, entonces seguramente el juez, a nombre y representación del demandado reconvencionista o antes actor, le va a firmar el otorgamiento y firma de escritura. Y por tanto, Diego puede perder el caso. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sí, está claro hasta el momento, doctor. Gracias. Muy bien. Entonces, ahorita después tenemos la audiencia previa y de conciliación. ¿Qué sucede en esa audiencia? Principalmente en materia familiar esta audiencia es importante. En materia civil no tanto, pero sí se puede aplicar. Miren, en esta audiencia miren, en esta audiencia de previa y de conciliación se pueden depurar excepciones procesales.
Y aquí se propone una solución. Se puede proponer una solución al conflicto. Ahora, la solución al conflicto puede ser a través de una transacción. En donde las partes procesales se hacen recíprocas concesiones. O pueden renunciar a la solución del conflicto. Y continuar con el procedimiento. Y entonces ahora sí, se abre el periodo a la audiencia de ofrecimiento y preparación de prueba. Algunos códigos traen 10 días, algunos códigos traen 15 días para la preparación de las pruebas. ¿Cómo ven? Entonces, Diego demandó, la parte contraria le contestó y lo recombinó. Diego contestó la reconvención, los citan a todos a audiencia previa de conciliación. Y en esta primera audiencia proponen una solución al conflicto, no se ponen de acuerdo, depuran defensas y excepciones y se abre el periodo de ofrecimiento de pruebas. Si se ponen de acuerdo, se hacen recíprocas concesiones y ahí queda. Algunos sí quiere, algunos no quiere, entonces como no hay esa voluntad, renuncian a la solución pacífica del conflicto y continúa el procedimiento y se da el ofrecimiento y preparación de pruebas. ¿Listos? Que ahora ahí termina la etapa postulatoria y comienza la etapa probatoria del juicio ordinario civil. ¿Cómo ven? ¿Sí se entiende? Entonces, miren, en la cuestión de la fase probatoria, tenemos básicamente 3 grandes bloques. Lo que es la preparación de la prueba, lo que es el ofrecimiento y lo que es el desahogo. Desde luego, en la preparación de la prueba, pues ahí vamos a ver que existen plazos de 15 días, algunos de 30 días y algunos hasta de 90 días. Digamos que depende de la complejidad técnica en la preparación de la prueba. ¿Por qué? Porque podemos tener confesional por absolución de posiciones. Podemos tener en algunos códigos, no en todos, la declaración de parte demandada o demandante. Podemos tener testimoniales. Y podemos tener el tema de periciales, de documentales públicas, de documentales privadas, de presuncionales y de instrumental de actuaciones. Hay presuncional legal y humana. Y el último, la instrumental de actuaciones. Claro, en esta cuestión de preparación,
podemos ver que hay veces que requerimos, digamos que los documentos están en poder de terceros. Requerimos, por ejemplo, peritajes especializados. Requerimos, digamos, que alguna de las partes esté o alguno de los testigos esté en otra circunscripción y necesitamos el auxilio judicial para la presentación de alguna prueba. Y claro, en el desahogo de la prueba, pues es propiamente una audiencia, donde aquí, por ejemplo, a través de la absolución de posiciones, recuerden ustedes que en la confesional, quien ofrece la prueba se llama articulante y quien contesta la prueba se llama absolvente. Entonces, en la confesional, quien ofrece la prueba es el articulante y quien contesta la prueba se llama absolvente. Ahora, fíjense que aquí en la declaración de parte, en este caso es, digamos, la manifestación que se puede hacer a través de interrogatorio del abogado o puede ser una manifestación, digamos, abierta. Sin embargo, cabe destacar que puede existir el tema de un contrainterrogatorio. Y claro, las testimoniales siempre son a manera de preguntas. Y fíjense aquí que aquí puede haber tachas. Pueden ustedes promover incidente de tacha de testigos porque resulta que ese testigo está mintiendo o ese testigo tiene un interés con relación a su presentante. Ese testigo quiere manipular o tergiversar la verdad por un interés particular que tiene. Y claro, las periciales, cada parte procesal ofrece sus peritos y en caso de controversia, existe el perito tercero en discordia. Y en el caso de las documentales, se presentan y se desahogan por su propia naturaleza. Excepto si es en juicio oral, porque si es en juicio oral, se tiene que incorporar a través de interrogatorio de parte. ¿Listos? Y la presuncional y la instrumental de actuaciones también se desahoga por su propia naturaleza.
Y básicamente ahí termina la cuestión de nuestras pruebas. Claro, esto es, digamos, a manera conceptual. Y en la clase siguiente del domingo que tengamos, vamos a ver ejemplos de pliego de posiciones, ejemplo de presentación de pruebas y claro, ejemplos de cómo se ofrece un documento, ya sea en un juicio oral o ya sea en un juicio ordinario civil. Cambia un poquito, pero realmente la estructura es muy semejante en la cuestión de la fase probatoria. Pero ahí sí es muy importante porque, por ejemplo, si un testigo está mintiendo, ahí podemos objetar a ese testigo, que en materia penal se llama objeción de testigo, en materia civil le vamos a llamar tacha de testigos. Sí, así que la tacha no es una grapa de coca. Sí, la tacha es impugnar a un testigo porque no está diciendo la verdad. Y claro, el objetivo principal es de que no pase a la fase conclusiva, es decir, a la fase de alegatos, el contenido de ese testigo, sino que se le reste toda credibilidad a ese testigo. ¿Cómo ven? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, doctor. Está Yo en claro. cuanto al ofrecimiento ofrecimiento del perito y el tesoro en discordia, en materia penal ya no existe, ¿o sí? En materia penal, no. Y en las demás sí, en materia civil, En mercantil. materia civil y en materia administrativa, sí. Sigue existiendo el perito tercero en discordia. Ok. Gracias. Sí. Aun cuando tengamos juicio oral civil, sí podemos ofrecer perito tercero en discordia. O en este caso, el juez puede nombrarte perito tercero en discordia. ¿Cómo ven? Entonces, continuamos. Fíjense que aquí tenemos una fase preconclusiva. ¿Por qué? Porque el actor y el demandado realizan sus conclusiones, que en este caso son alegatos. Si fuera en un juicio oral. Ahora, en algunos códigos se puede hacer de manera oral o por escrito. Y en algunos otros nos dice la exposición oral no debe pasar más de 15 minutos, como en el caso de Guanajuato. O hay algunos códigos que dice que no debe pasar más de media hora. ¿Sí? Entonces, aquí se marca una temporalidad en la exposición.
Lo ideal es que cuando se trata de alegatos se presenten por escrito. Y nada más en el momento de llegar a la audiencia, decir, a continuación presento mis alegatos por escrito y solicito que se tengan por reproducidos en los términos como se han presentado. O a continuación presento mis alegatos a través de mi pieza escritural, por lo cual solicito que se me tengan por reproducidos en los términos de ese escrito. Ya no necesitan más. Hay algunos abogados que todavía dicen, yo voy a hacer mi exposición oral. Y muchas veces uno dice, el asunto es muy concreto. La persona le prestó el inmueble digamos, a la demandada. Y la demandada no se lo quiere devolver porque se lo quiere apropiar. Es falsa el otorgamiento de firma de escritura, como lo dice. Ya se ha probado así en el juicio. Porque tenemos mejor derecho y ella no probó su posesión originaria. Ya, no requiere más. Entonces, hay veces que los alegatos, dependiendo de la complejidad técnica del asunto, es donde se va a considerar como bueno o digo como viable o inviable que sea de manera verbal. Después viene la fase de juicio. En este caso vamos a tener la cuestión de la sentencia. Y recuerden ustedes que aquí, a diferencia de materia penal, donde hay sentencia condenatoria y absolutoria, en materia civil no. Porque hay sentencia declarativa, hay sentencia constitutiva, hay sentencia modificativa, hay sentencia extintiva, y hay una sentencia de improcedencia de la acción. Y claro, cada una de esas sentencias tiene algunas repercusiones porque uno nos puede declarar un derecho. Y claro, otros nos pueden constituir un nuevo derecho, otros nos pueden modificar un derecho, otros nos pueden extinguir un derecho, u otros nos dicen que es notoriamente improcedente nuestra acción. ¿De qué va a depender? Bueno, de la acción que estemos promoviendo. ¿Sale? Entonces, básicamente ahí terminaría nuestra fase de juicio. Para que ustedes tengan, ahorita les voy a mandar las diapositivas y ustedes puedan leerlo con toda calma, puedan buscarlo en la estructura de cualquier código procesal civil o código familiar, la estructura de este proceso. Sí, o sea, podemos adoptar el código de la Ciudad de México, el código del Estado de México, cambiará algún término más, algún término menos, pero la estructura genérica del juicio ordinario civil es esta, ¿sí? De manera universal. Claro, hay distintas posturas, distintos criterios, distintas observaciones, hay procesalistas que se dedican a este rubro del proceso civil, ¿sí? Sin embargo, pues esto es, digamos, la parte genérica que quiero que ustedes conozcan y que ustedes sepan cómo se plantea esta cuestión de carácter, digamos,
de carácter procesal. ¿Sale? Entonces, no sé si tengan algún otro inconveniente, porque yo sé que van a tener clases con Melba y con Samara para no desgastarles más, para no cansarles más, ¿sí? Pero sí me interesaba avanzar con estos temas y que ustedes puedan tener, digamos, esos documentos de manera oportuna y se pueda leer. Ya tienen ustedes la cuestión del juicio que les he pasado en el tema de las cámaras de seguridad y ahorita les voy a pasar esta diapositiva para que ustedes conozcan la estructura genérica de lo que es el proceso del proceso ordinario civil. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algún cuestionamiento. Yo no, doctor, gracias. Muy bien. Vero. No, estoy bien, gracias. Gracias. Laura. Todo bien, profesor, gracias. Muy bien. Entonces, si no hay ningún inconveniente para que ya vayan a descansar, ¿sí? Entonces, les mando inmediatamente ahorita la diapositiva para que lo tengan y nos vemos en el domingo que nos corresponde nuestra sesión. De todos modos, ahí les voy a mandar ahorita unas imágenes porque estoy trabajando un pequeño libro que se llama Juicio Ordinario Civil en México. Entonces, para que ustedes tengan esas imágenes y ustedes se vayan dando cuenta de la estructura del proceso civil, del proceso ordinario civil. ¿Listos? Sí, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión y el jueves tienen clases con Sama y el día viernes tienen clases con Melba. No, a la maestra Melba nos la Ajá. reprogramaron para el viernes 16 de diciembre. Ah, está bien, está mejor. Ajá, hasta el 16, solo con la licenciada Samara. Ah, bueno, perfecto. De todos modos, para que aprovechen al máximo a la licenciada. Sí, gracias. Listos. Gracias. Y el próximo semestre tienen buenos maestros. Algunos operadores, un maestro que es el doctor Eduardo Alejandro Mondragón González, que fue mi asesor de tesis de licenciatura hace muchos años. Él les va a dar contratos. Para mí, él es el mejor profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y se incorpora con nosotros también. Así que van a aprender muchísimo con él. Ya también, ya nos ha confirmado su sesión y a lo mejor les va a enseñar demasiado. Eso se los prometo. Vale, gracias. Listos, gracias. 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 Hasta luego.